Yayora Dhamadava Kunja Vihari Yayora Dhamadava Kunja Vihari Gopi Anavalava Girivaradhari Yaya Gopiyana Balava Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janarayana Yasodandana Bhajana Ranjana Yamunadira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yayora Dhamadava Kunja Vihari Yayada Dhamadava Kunja Vihari Gopi Anavalava Girivaradhari Yaya Vijana Balava Srivaradhari Yasodhanandana Braja Janarayana Yashodanandana Bhajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura-bhakta-vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura-bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada, ya, Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Ya. Hare Krishna, devotazos, un domingo más, acercándonos ya a fin de año. Creo que nos quedan solo unos 2 o 3 domingos más por delante para terminar el año 2025. Un año muy bendecido, como los últimos años. Puro néctar, pura misericordia. Entonces, para continuar, el anterior domingo quedamos en regaños. Las leemos, como siempre, el néctar de Srila Prabhupada por Satsarup Das Goswami Maharaj. Entonces, habíamos quedado en el capítulo 50, que se llama Regaños. Mayapur. Comenzando a dar un paseo desde el templo en Mayapur, Prabhupada señaló algunas plantas y preguntó qué eran. Es solo mala hierba, respondió uno de sus discípulos directores. No tiene valor. Todo tiene valor, dijo Srila Prabhupada, pero tú no lo conoces. Tú no sabes cómo utilizarlo, pero todo tiene valor. Entrevista con Jananivasa Das. Otra vez, pasando frente a una hilera de baños de los devotos, Prabhupada notó mal olor. Se volvió hacia los discípulos sannyasis que caminaban a su lado. ¿Por qué no se queja nadie?, preguntó Prabhupada. Este es un olor muy malo. ¿Por qué ninguno se queja? Prabhupada explicó que debían protestar inmediatamente cuando hubiera alguna señal en la modalidad de la ignorancia. Se suponía que los devotos debían estar desarrollando por lo menos la modalidad de Sattva Guna, modalidad material de la bondad, de modo que cuando entrasen en contacto con una modalidad más baja, como la de Tama Guna, ignorancia, deberían quejarse o protestar. Diario de Hari Sauri Dasi. Comentando el ánimo de Srila Prabhupada en Mayapur, Vamananda Goswami cuenta que si algún grifo sobre el terreno goteaba solamente una vez cada 3 horas, Srila Prabhupada llegaba justo en el instante en que goteaba y decía: fíjense, están desperdiciando la energía de Krishna. Prabhupada estaba especialmente atento dentro del edificio de Mayapur cuando se enteró de que los brahmacharis no mantenían sus habitaciones limpias. Dijo: brahmachari quiere decir sucio. Dijo que el edificio era para los invitados y que si los devotos no lo estaban manteniendo suficientemente limpio, deberían de trasladarse a otro sitio. Entrevista con Vamananda Goswami. Anakadundubhi estaba encargado de limpiar la habitación de Prabhupada. Sabía que Prabhupada no toleraba una simple mota de polvo y que lo volvería a llamar para limpiarla.
Un día, después de que Kadundubhi había intentado al máximo dejar todo perfectamente limpio, Prabhupada lo llamó de vuelta. ¿Srila Prabhupada, le ha molestado algo? ¿No sabes cómo poner derechas estas sábanas?, preguntó Prabhupada. La habitación de visitas de Prabhupada tenía colchonetas en el suelo cubiertas con sábanas blancas. Y a Prabhupada no le gustaba que tuvieran ni una sola lugar. ¿No las has colocado apropiadamente? ¿Las has cambiado? Sí, Srila Prabhupada, están limpias. Entonces colócalas bien, dijo Srila Prabhupada, e hizo que varios devotos quitaran las arrugas y doblaran correctamente las sábanas. Srila Prabhupada también era estricto con los bengalíes de Mayapur. Un día, en la carretera delante del templo, un hombre se acercó a Prabhupada y le dijo que quería ofrecer su hijo al Gurukula. Prabhupada dijo que sí, que lo trajera. También yo quiero unirme, dijo el hombre. Prabhupada dijo que sí, pero el hombre tendría que venir cada día durante un mes. Por las noches debería dormir en su casa. Prabhupada dijo que el templo le daba prashada y que podía trabajar, pero por cada noche tenía que regresar a su casa. Pero yo vivo en Vamanapukura y está muy lejos. Prabhupada dijo que no era tan lejos que no podía caminar o tomar un risha. No tengo tanto dinero, dijo el hombre. Srila Prabhupada lo miró severamente y le dijo, sin condiciones. Entrevista con Sataranga Swami. Sin condiciones. Entonces Srila Prabhupada no se dejaba. Es lo que tú dices, paternalista. Entramos al libro quinto. Prabhupada me dijo que si yo simplemente estudiaba el carácter del señor Chaitanya a través del Sri Chaitanya Charitamrita, incluso sin tomar en cuenta que él es la suprema personalidad de Dios, simplemente estudiándolo como un Vaishnava, yo llegaría a ser perfecto. De la misma manera, yo siento que si la gente estudia a Prabhupada, incluso aparte de cuál pueda ser su identidad interna, algo que ni siquiera nosotros conocemos, si simplemente lo estudian como un Vaishnava, como un gran acharya o como una gran personalidad, todos se beneficiarán. Giridhari Swami. Empezamos. Gotitas de néctar. Srila Prabhupada siempre fue experto en la manera en que trataba con las personas. En una ocasión, su discípulo hindú, Haridas, entró en la habitación de Prabhupada, puso sus cuentas de yapa sobre el escritorio y le dijo que se marchaba. Prabhupada le preguntó cuál era su dificultad. Haridas explicó que, aunque estaba luchando muy arduamente para colectar dinero y hacer miembros vitalicios, nadie quería unirse y simplemente le estaba poniendo demasiado difícil continuar. Prabhupada dijo, ten paciencia, ten paciencia. Explicó que cuando el nuevo edificio se inaugurase, la gente haría colas para volverse miembros vitalicios. Entonces Haridas agregó de todos modos, él no podía trabajar con los discípulos occidentales. Prabhupada replicó que cuando uno ordeña una vaca, es de esperar recibir alguna cosa, que los occidentales estaban rindiendo mucho servicio y por lo tanto sus cosas deben ser toleradas, porque nosotros queremos la leche. De esta manera Haridas se fue apaciguando y renovó su determinación y entusiasmo. Cuando Prabhupada llegó por primera vez a San Francisco en 1967,
Mukunda Das tenía barba. Su barba era compacta, pero no era demasiado larga, porque la mantenía recortada. Poco después de su llegada, Prabhupada le dijo: pareces un sabio. Mukunda se sintió satisfecho y no consideró necesario afeitarse la barba. Más tarde, sin embargo, a medida que más discípulos se iban rapando, Mukunda empezó a dudar. Un día se acercó a Prabhupada. ¿Le parece bien esto?, preguntó e hizo un gesto hacia su barba. Prabhupada se palmeó su propio rostro bien afeitado y dijo: a mí me gusta esto. Y sonrió. Mukunda comprendió que la barba no era apropiada y al día siguiente se la afeitó. Srila Prabhupada visitó Filadelfia en 1975. En aquel tiempo el templo estaba situado en la sección alemana de la ciudad. Todos los devotos se agruparon en el vestíbulo para recibir a Prabhupada. Se ordenaron en dos líneas, uno detrás de otro. Cuando Prabhupada llegó, los devotos comenzaron a arrojarle flores y Prabhupada lentamente caminó con su bastón hacia el grupo. De repente, una niñita de 6 años, llamada Sabina, salió del grupo y corrió hacia él. ¡Srila Prabhupada! Tengo una pregunta. Ella dijo que tenía dificultad para hacer las guirnaldas. Cuando colocaba una flor en la guirnalda se confundía y no sabía qué flor colocar a continuación. Prabhupada bajó la mirada hacia ella y entonces tomó una hermosa y opulenta guirnalda de su cuello y se la puso a la niñita. Observa esta guirnalda y así aprenderás. Ya terminamos con esto. Una vez en la India, un empleado de correos trajo una carta dirigida a Prabhupada que requería de una firma para ser entregada. Tejas Das le dijo al empleado que él la firmaría en representación de Prabhupada, pero el empleado dijo que no podía permitir eso. Tejas le dijo que él era el secretario de Prabhupada, que él podía firmar, pero el empleado se mostró firme. Entonces Tejas dijo que la llevaría la carta a Prabhupada y se regresaría con la copia de carbón firmada. De nuevo el empleado rehusó, diciendo que en ese caso no sabría si realmente había sido Prabhupada quien la había firmado. Entonces Tejas le dijo al hombre de Prabhupada que era un gran santo y que estaba muy atareado, y de nuevo le pidió que le diese la carta. El empleado se negó. Finalmente Tejas fue donde Prabhupada y le explicó la situación. Prabhupada accedió a ver al hombre y Tejas entonces lo dirigió hasta su habitación. El hombre permaneció allí unos 10 minutos. Al salir sonriendo, satisfecho, dijo: he visto a Swamiji. Ya, entrevista con Tejas Das. Vamos a parar aquí. Quedamos en el capítulo 2. Aquí podemos, en estos pasatiempos de Srila Prabhupada, podemos observar que Srila Prabhupada era muy estricto. ¿Aló? ¿Se fue la luz? No, no se fue la luz. Mal conectado. Sí, ya está bien. Entonces podemos apreciar cómo Srila Prabhupada mostró siempre una estrictez y una cero tolerancia a lo que era el desorden y la suciedad, y por ende los malos olores.
Y ahí podemos observarlo en ese pasatiempo, que pasando por unos baños, nadie reclamó el mal olor que provenía del baño. Y Srila Prabhupada regañó a sus discípulos al decirles cómo ustedes no pueden reclamar, no pueden protestar que hay que sale un mal olor del baño. Uno no puede tolerar estas cosas, ¿no? Entonces, esta es una gran lección para nosotros, para ver que el estándar de la limpieza y el orden debe ser de primera, siempre. Siempre, 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 de primera. Entonces, ahí tenemos el ejemplo cómo Srila Prabhupada no toleraba ni siquiera una mota de polvo. Imagínense cómo debería ser la atención, el altar, sus señorías, la cocina y todo lo demás. El templo. Una de las características, una de las revoluciones que generó Srila Prabhupada en la India fue la pulcritud de sus templos, ¿no? Porque la India está rodeada de templos, miles de templos. ¿Ya? Y en Vrindavan, cualquier cantidad de templo, cual más bonito, más antiguo, con mayor prestancia, etc. Pero todas las paredes alrededor están sucias, negras por el manejo de las manos, los bordes, ya no se observaba mucha limpieza. Pero usted va a los templos de ISKCON y ahí es una pulcritud. Entonces, esa fue una gran aportación que hizo Srila Prabhupada a la idiosincrasia hindú, con referencia a la limpieza y orden de los templos. Yo hace mucho tiempo que no voy a la India, no sé cómo estará ahora, hoy en día, pero en el 96, que fue la única vez que fui a la India, yo pude notar eso en todos los demás templos, que no había una pulcritud en cuanto a la limpieza. Los pisos sí estaban muy limpios y todo lo demás, pero las paredes no. ¿Ya? Y especialmente los marcos, tenían negros todos los marcos y eran los dedos de la gente que al caminar, y eso probablemente era de los propios pujaris que se agarraban, no pasaban la mano. Y eso pasa en las casas. Si uno no tiene cuidado, la propia casa de uno se pone a poner negra el marco, porque uno pasa los dedos por ahí. ¿Ya? Pero los templos de ISKCON eran impecables. Esa ha sido una gran aportación de Srila Prabhupada para la idiosincrasia hindú. Bueno, ya hemos visto, somos seguidores de Srila Prabhupada y todos los pasatiempos de él tienen por objeto enseñarnos cómo actuar en tal o tal condición. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Pasatiempos de Srimati Radharani. Ya. La anterior vez quedamos en el capítulo 13, ¿por qué los Brajavasis permanecen en Braja? En sus pasatiempos manifestados, Krishna deja Vrindavan para ir a Mathura. En ese momento, él no era visible en Braja. Después de permanecer en Mathura por 13 años y 6 meses, Krishna se fue a Dwarka. En el reino espiritual, Krishna está presente simultáneamente en Vrindavan, Mathura y Dwarka, representando sus pasatiempos eternamente. Pero en este mundo material, solo se puede ver en Mathura, pero no en Vrindavan o Dwarka. Esa es la diferencia entre el Prakata Lila de Krishna en el mundo material y su Apraka Lila en el mundo espiritual. Aunque los Brajavasis aman a Krishna más que a sus vidas, aún así, cuando el sabio
Cuando él salió de Brindavan, ellos no desearon ir con él. Fuera de Brindavan, el amor natural de ellos y la modalidad de Madhurya está restringida, reducida o ausente. La reciprocidad experimentada entre Krishna y los Brajavasis en Brindavan no es posible en Mathura. Krishna disfruta el rasa especial de su relación con los Brajavasis. En Brindavan, Krishna lleva los zapatos de Nanda Maharaj en su cabeza. Él unta su cuerpo con el polvo de los pies de loto de Madre Yashoda. Cuando es derrocado por sus amigos, los carga en sus hombros por las victorias. Cuando Srimati Radharani exhibe su ira, él cae a sus pies e implora perdón. Esos pasatiempos no son posibles en Mathura, la cual es Aishvarya Dhamma. La ausencia de respeto y reverencia solo es posible en Braya Dhamma. En ninguna otra parte más pueden ocurrir esos pasatiempos. Cuando Krishna salió de Brindavan para ir a Mathura, él les dijo a los Brajavasis: muy pronto regresaré. Los Brajavasis, en su sencillo pero amor completo por Krishna, aceptaron sus palabras con plena fe. De este modo, su fe en Krishna les hizo permanecer y esperar su regreso. Aunque Krishna había dejado Brindavan, los recuerdos de sus pasatiempos en Brindavan y los pueblos, aldeas y pastizales aledaños le daban mucho placer a los Brajavasis y los sostenían, aún en su dolor de separación de Krishna. Los recuerdos de Krishna en Brindavan eran su vida y alma. Aunque los Brajavasis estaban sufriendo una intensa separación de Krishna, aún así no fueron a Mathura porque Uddhava y Narada Muni visitaban Braja y les daban noticias de Krishna. Esas visitas daban placer a los Vaishnavas y así permanecieron en Brindavan, debido a que Brindavan era Krishna. Los Brajavasis estaban sufriendo tanto que pudieron haber abandonado sus cuerpos. En verdad, ellos a veces querían dejar sus cuerpos y finalizar el sufrimiento, pero sabían que si ellos abandonaban sus cuerpos, Krishna los habría y le causarían demasiado dolor. El pensar en Krishna sufriendo debido a sus acciones era muy doloroso considerarlo, y de esa manera ellos mantenían sus vidas. Aquí está el ejemplo. Aquí está la descripción del amor por Krishna. La separación. Uno puede vivir sin la persona que ama, manteniendo el recuerdo de la asociación con esa persona. Y ese recuerdo lo mantiene. Es así como se puede paliar la separación, cómo se puede soportar el dolor de la separación, únicamente con el recuerdo en el corazón, con avivar ese fuego, ese recuerdo, esa memoria que está depositada en el corazón. Y esto fácilmente lo podemos comprender entre nosotros, acordándonos de algún ser querido que hemos amado en nuestra vida, llámese madre, llámese padre, llámese, en fin, hermanos, hermanas, algún ser muy querido.
muy íntimo, muy allegado a uno, que deje el cuerpo o que se vaya de viaje. Muchas veces pasa que los enamorados, muy enamorados, se tienen que separar porque el uno tiene que viajar a estudiar y la otra se tiene que quedar. ¿Y cómo sobrellevan eso? Esa separación es muy dolorosa a todo nivel, pero se sobrelleva manteniendo vivo el recuerdo de los pasatiempos o de los momentos que pasaron juntos. Eso es lo que hace posible que uno pueda seguir viviendo en separación del ser amado. Y este es el ejemplo que nos están dando los Brayavasis, que mantenían en sus corazones los recuerdos vívidos de sus pasatiempos con Krishna. Bien, ¿qué ves? Bien. Vamos a ver si no es muy largo, si es largo. Lo dejamos para la próxima. Entraríamos al capítulo 14. Radharani da el primer darshan a Narada Muni. Pero lo dejamos para el próximo domingo. Ahora vamos a entrar con el Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23, texto número 52. Mi querido Brahmana, en cuanto a tus hijas, encontrarán esposas adecuados para ellas y se irán a sus respectivos hogares. Pero a mí, ¿quién me dará consuelo después de tu partida como sannyasi? Significado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yay, Srila Prabhupada. Se dice que el hijo es la forma del padre. Por consiguiente, se considera que el padre y el hijo no son diferentes. Una viuda con un hijo es una verdadera viuda, porque tiene al representante de su esposo. De manera similar, Devahuti le está pidiendo indirectamente a Kardama Muni que deje un representante suyo, de modo que en su ausencia ella tenga un hijo adecuado que pueda liberarla de las ansiedades. No debe esperarse que un jefe de familia permanezca en el hogar por el resto de sus días. Después de que sus hijos e hijas se casen, el padre puede retirarse de la vida familiar, dejando a su esposa bajo el cuidado de los hijos adultos. Esta es la convención social del sistema védico. Devahuti indirectamente le está pidiendo que, al ausentarse del hogar, deje por lo menos un hijo varón que la alivie de las ansiedades. Este alivio quiere decir instrucción espiritual.
Alivio no quiere decir comodidades materiales. Estas se terminan con el final del cuerpo. Pero la instrucción espiritual no tendrá fin. Continuará con el alma espiritual. La instrucción acerca del avance espiritual es necesaria, pero sin tener un hijo digno, ¿cómo podría Devahuti avanzar en conocimiento espiritual? El esposo tiene el deber de saldar su deuda con la esposa. Ella le da su servicio sincero y él queda endeudado con ella, porque no se puede aceptar servicio de un subordinado sin darle nada a cambio. El maestro espiritual no puede aceptar servicio de un discípulo sin darle instrucción espiritual. Así es la reciprocidad de amor y deber. De este modo, Devahuti les recuerda a su esposo Kardama Muni que ella le ha ofrecido un servicio fiel, incluso considerando la situación en función de saldar la deuda contraída con la esposa. Él debe darle un hijo varón antes de irse. Indirectamente, Devahuti ruega a su esposo que se quede en casa unos días más, o al menos hasta que nazca un hijo varón. Traducción de nuevo. Mi querido Brahmana, en cuanto a tus hijas, encontrarán esposos adecuados para ellas y se irán con sus respectivos hogares. Pero a mí, ¿quién me dará consuelo después de tu partida como sannyasi? Om Janati Mirandlanya Saya Charsu Janan Jana Sarsu Om Janati Mirandlanya Janan Jana Salakaya Charchuru Militan Janatas Maestri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. No olvidemos que seguimos todavía en el capítulo del matrimonio de Kardama Muni con Devahuti. Ya hemos visto algo muy importante que en su debido momento los devotos deberían haber tenido muy en cuenta, los devotos del movimiento, cuando contrayeron nupcias dentro de la conciencia de Krishna. ¿Ya? Ejemplos hemos tenido muchos y este es uno de ellos. ¿Ya? Como Kardama Muni, como esposo, en este momento solo hablamos de esposo, ya se ocupó de complacer a su esposa, que ese es el deber del esposo, complacer a la esposa en todo orden de cosas. Y vimos cómo Kardama Muni utilizó todo su poder místico del yoga para generar una isla flotante llena de todo lo que pueda haber, lagos, animales acuáticos, animales terrestres, y un palacio de 7 pisos, donde residían 10,000 doncellas. Las 10,000 doncellas eran las sirvientas que atendían a Devahuti. Miren ustedes qué clase de esposo. ¿Ya? ¿Qué más puede pedir la esposa? Y como si todo eso fuera poco, se encargó de llevarla de luna de miel por los 4 rincones del universo, pasando por el monte Meru. Y duraron 100 años en esa luna de miel. 100 años, viajando por los 4 confines del universo. E incluso Kardama Muni hasta se subdividió en 9 Kardama Munis, que es el máximo número que se puede dividir una persona
con estos poderes. Ujú. El 9. ¿Para qué? Para complacer 9 veces el apetito sensual de su esposa de Bahuti. Entonces, estamos viendo que Kardama Muni no escatimó nada, en ningún orden de cosas, para complacer a su amada esposa. Y le dio 9 hijas. Y ahora que las hijas ya han nacido, Kardama Muni le dice, ya he cumplido con mi deber. Nos hemos casado, te he llevado de luna de miel, hemos paseado los 4 rincones del universo, te he complacido en todo orden de cosas, pero ahora mi deber es volver a mi meditación. ¿Ya? Ante esta situación, Devahuti le dice algo que es muy cierto y que es lo que estamos tratando en este capítulo en particular. Y le dice, sí, mis hijas se irán con sus respectivos maridos, pero ¿qué será de mí? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Entonces no me puedes dejar así. Yo necesito un hijo varón. Entonces te pido que me des un hijo varón para que él pueda seguir tus pasos y pueda yo tomar refugio en él. Y aquí Srila Prabhupada en la explicación del verso indica que entre el hijo varón y el papá no hay diferencia, que prácticamente el hijo varón es una expansión del papá. En el stricto sensus védico, porque hoy en día vemos que no necesariamente es así. Máxime en esta era de Kali Yuga. Aunque por el lado negativo puede ser que sí. De tal palo, tal astilla. ¿No? Papá, sabandija, mujeriego, irresponsable. Hijo, sabandijito, mujerieguito e irresponsabilito. Entonces, sí, es una extensión del papá. Pero estamos hablando de Kali Yuga. Aquí no. Este es el ejemplo digno a seguir. ¿Ya? Y Srila Prabhupada nos explica que es el hijo varón el que tiene que hacerse cargo de la mamá para protegerla. En los Vedas también se dice que la mujer, mientras es niña, debe estar protegida por el papá. Mientras es joven, debe estar protegida por el esposo. Y cuando es mayor, debe estar protegida por el hijo varón. Entonces, en los matrimonios védicos, siempre el primogénito era varón, porque las cosas se hacían correctamente. Entonces, siempre nacía el varón primero. Este caso es excepcional, porque Devahuti tuvo 9 hijas. ¿Ya? Y justamente por haber tenido 9 hijas, es que se da este diálogo entre Devahuti y Kardama, que Devahuti les reclama que por favor se quede un tiempo más hasta que el hijo varón nazca y pueda ella tener un refugio en su hijo varón. Y Srila Prabhupada explica cómo la esposa no puede quedar sin la instrucción espiritual. Y que la instrucción espiritual, una cosa es todo lo que vivieron Kardama Muni con Devahuti después del matrimonio. Como Kardama Muni nos da un ejemplo de cómo debe comportarse un verdadero grihasta o un verdadero esposo, en complacer en todo orden de cosas a su esposa, en darle toda la mayor satisfacción posible, sin escatimar nada, así como lo hizo Kardama Muni. Así es como debería un marido complacer a su esposa, en la medida de sus posibilidades, obviamente. Aquí estamos hablando de un gran sabio
con grandes poderes místicos que pudo construir una laguna y un palacio de 7 pisos y llenarla de 10,000 doncellas y todo y viajar. Eso no lo puede hacer cualquier ser ordinario. Jamás. Tal vez le pueda comprar un carrito ahí y si tiene algo de herencia, una casa y llevarla a la casa. Ya, y punto. Y de vacaciones, si pueden, se van a Miami o a Cancún. Ya, listo, una semana, 10 días, 15 días. Y ya cumplió. Pero en proporción, eso es lo que hace el marido. Complacer a la esposa. Y por ese acto de complacer a la esposa lo sirve. ¿Ya? Ahora bien, cuando ya ha pasado ese tiempo, como dice aquí Srila Prabhupada en la explicación del verso, el marido o el esposo no es que se va a quedar toda su vida hasta volverse anciano en el seno del hogar. Él debe retirarse. ¿Ya? Y en eso ya el Varnashram Dharma nos los explica muy claramente. El esposo debe tomar la separación del matrimonio previo acuerdo entre los dos. El marido no puede decir a la esposa, mira, me retiro, me voy, me voy a preparar para tomar sannyasi y chao, que te vaya bien. No. El esposo puede hacer eso siempre y cuando la esposa le dé permiso. Porque si no es un abandono de hogar, es una irresponsabilidad. El Vanaprastha es consensuado. El Vanaprastha no es unilateral. Y esto lo estamos viendo aquí también. Como Kardama Muni le dice, ya, tus hijas se casarán y tendrán sus respectivos hogares. Pero Devahuti le dice, ¿y qué de mí? ¿Cómo quedo yo? Yo necesito un varón que me instruya en la modalidad de la espiritualidad. Y no lo tengo. Entonces, por favor, dame un varón. Vamos a ver en los capítulos que vienen a continuación cómo sigue. Ahora estamos en este capítulo donde se da este diálogo de Devahuti y Kardama, donde le pide por favor que se quede por lo menos hasta que nazca el varón. Ahora bien, si les parece, pasemos al próximo para ir avanzando un poquito acerca de este capítulo del matrimonio de Kardama Muni. El siguiente verso dice así. Hasta ahora hemos perdido mucho tiempo en la complacencia de los sentidos, descuidando el cultivo de conocimiento acerca del Señor Supremo. Significado. La vida humana no es para malgastarla en las actividades de complacencia de los sentidos como hacen los animales. Los animales están siempre ocupados en la complacencia de los sentidos, comer, dormir, temer y aparearse. Pero esa no es la ocupación del ser humano. Aunque debido al cuerpo material hay necesidad de complacencia de los sentidos conforme a un principio regulador. Así pues, en efecto, Devahuti dijo a su esposo, hasta ahora tenemos estas hijas y hemos disfrutado de la vida material en un palacio aéreo viajando por todo el universo. Estos bienes han venido por tu gracia, pero todos han sido para la complacencia de los sentidos. Ahora debe haber algo para mi avance espiritual. Ve, ya vamos avanzando sobre lo que acabamos de hablar en la explicación del anterior verso. Aquí vamos a aumentar algo que Srila Prabhupada dice.
La vida animal tiene solo 4 cosas, 4 objetivos, 4 acciones, de las cuales no pasan: comer, dormir, aparearse y defenderse. Ustedes piensen en cualquier ser animal, sea una hormiga, sea un elefante, sea una ballena, sea una mosca, sea un perro, un gato, sea lo que sea. Solo comen, duermen, se aparean y se defienden. No hacen más nada en toda su vida. Ahora bien, el ser humano tiene la prerrogativa de que, además de hacer las 4 funciones básicas, que son comer, dormir, tener vida sexual y trabajar, porque el trabajar equivale al defenderse. ¿Ustedes creen que un tigre no trabaja para cazar su presa? Claro, claro que trabaja. El hecho de cazarla es su trabajo. Y la presa no trabaja en defender su vida. Claro, está trabajando. Consiguientemente, el defenderse es el trabajo. ¿Ya? Y lo mismo hace el ser humano. El ser humano trabaja, pero ¿para qué trabaja? Para defenderse de la vida. Para pagar la cuenta, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el boga, para pagar la ropa, la medicina. Ese es el trabajo, que es el ser humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el ser humano puede hacer vida espiritual. En cambio, el animal no. El animal, desde que nace hasta que se muere, dure segundos o dure cientos de años, solo come, duerme, se aparea y se defiende. Pero el ser humano, si solo come, duerme, tiene vida sexual y trabaja y de ahí no pasa, entonces ese es un ser humano, ese es un animal en cuerpo humano. Que es duro, pero real. Entonces la forma humana de vida no está diseñada para comer, dormir, aparearse y defenderse. La forma humana de vida está diseñada para hacer vida espiritual. Porque las otras 4 actividades las compartimos con todo el género animal. Y es lo básico. Entonces la distinción del género humano con el género animal es la vida espiritual. Y aquí es cuando Devahuti le dice a su esposo Kardama Muni: necesito hacer vida espiritual. Todo lo que hemos hecho está bien. Prácticamente le dice, le hemos pasado lindo. Hemos viajado por los 4 confines del universo, en un palacio aéreo. La hemos pasado muy bien. Pero todo eso era gratificación sensorial. Ahora viene lo serio, vida espiritual. Entonces yo necesito que me dejes un varón para que se haga cargo de mí, de mi instrucción espiritual. Y bien, antes de terminar, continuamos con el próximo capítulo para ir avanzando en este matrimonio de Kardama Muni. Siguiente verso, verso 54. Sin conocer tu situación trascendental, te he amado permaneciendo apegada a los objetos de los sentidos. A pesar de eso, que la afinidad que ahora siento hacia ti me libere de todo temor. Significado. Devahuti se lamenta de su posición como mujer. Tenía que amar a alguien. De una forma u otra, amó a Kardama Muni, pero sin conocer su avance espiritual. Kardama Muni pudo entender los sentimientos de Devahuti. En general, todas las mujeres desean disfrute material. Se dice que son poco inteligentes porque la tendencia de la mayoría de ellas hacia el disfrute material. Devahuti se lamenta porque su esposo le ha dado disfrute material de la mejor clase, pero no sabía que él era tan avanzado en iluminación espiritual. Su argumento era que, aunque no conocía las glorias de su gran esposo, se había refugiado en él.
y por ello debía ser liberada del enredo material. La relación con el señor Chaitanya dice que Sadhu Sangam, en relación con una gran persona santa, es muy importante, porque incluso una persona no muy avanzada en conocimiento, por el simple hecho de relacionarse con una gran persona santa, puede hacer inmediatamente considerables avances en la vida espiritual. Como mujer, como una esposa corriente, Devahuti se apegó a Kardama Muni para dar satisfacción a su disfrute sensual y a otras necesidades materiales. Pero en realidad estaba con una gran personalidad. Ahora lo entendía y quería beneficiarse de la relación que tenía con su gran esposo. Bien, es natural que ante una situación como la del Kardama Muni, que le hizo todo, le preparó todo lo que ya hemos visto a Devahuti para disfrutar de su luna de miel, y pasaron 100 años disfrutándolo, ya se apegue a él. Es natural. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es apegarse a quien te da algo. Y eso lo podemos ver en el mundo material. El que da se convierte en el objeto de querer, de gratificación y finalmente de amor. ¿Por qué? Porque hay reciprocidad. Él me da, yo le doy. Entonces, él me da disfrute material, me da cosas materiales, y yo ¿cómo lo reciproco? Dándole amor. Y aquí lo dice bien claro Srila Prabhupada en la explicación. ¿Ya? Pero, aparte de eso, queda, porque todo eso se termina. Pero lo que no termina nunca es el conocimiento espiritual. No olvidemos nunca ese verso en el Bhagavad Gita que dice, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Y un pequeñito avance en esta senda puede protegerle a uno del más peligroso de todos. No hay pérdida ni disminución. Entonces el avance espiritual, que es lo que ahora ya Devahuti está recapacitando. Está bien, la pasamos chévere, viajamos todo, la disfrutamos. Pero eso fue material. Ahora necesito refugiarme en la parte espiritual. Y eso es lo que va a trascender entre los dos. No olvidemos que Devahuti tampoco es una persona ordinaria. Kardama Muni no es un devoto ordinario y Devahuti tampoco. Lo que están haciendo Kardama Muni con Devahuti es un pasatiempo. Es un pasatiempo que nos da, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la lección a seguir. ¿Cómo debemos nosotros actuar en una situación similar? Obviamente, a nuestro nivel, a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad. Bien, y para terminar, veremos el otro capítulo y ahí paramos hoy. El otro verso, perdón, el que sigue. Las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos son sin duda el sendero hacia el cautiverio. Pero ese mismo tipo de relaciones, cuando se establecen en una persona santa, llevan a la senda de la liberación, incluso si se establecen sin conocimiento. Significado. Cualquier tipo de relación con una persona santa trae los mismos resultados. El señor Krishna, por ejemplo, tuvo contacto con muchas clases de entidades vivientes, algunas de las cuales le trataron como a un enemigo, mientras otras le trataron como un agente para la complacencia de los sentidos. Generalmente se dice que las gopis
estaban apegadas a Krishna por atractivos sensuales. Aún así, llegaron a ser devotas del Señor de primera categoría. Sin embargo, la relación de Kamsa, Shishupala, Dantavakra y otros demonios tenían con Krishna eran de enemigos. Pero ya bien se relacionasen con Krishna como enemigos, por complacencia de los sentidos, por temor o como devotos puros, todos ellos obtuvieron la liberación. Ese es el resultado de relacionarse con el Señor, aunque no se entienda quién es Él. Todos los resultados son de la misma eficacia. El resultado de relacionarse con una gran persona santa también es la liberación. Es como si alguien se acerca al fuego. Lo sepa o no lo sepa, al acercarse sentirá calor. Devahuti expresó su gratitud, pues aunque quería relacionarse con Kardama Muni, buscando solamente la complacencia de los sentidos, debido a la gran talla espiritual de su esposo, estaba segura de que si recibía su bendición, se liberaría. Muy importante este verso, muy importante. Aquí nos corrobora una vez más, 2 veces en este capítulo, Srila Prabhupada, que las gopis y que Devahuti se apegó a Kardama Muni por la complacencia sensual. Y vemos que eso es así, funciona así, esa es la naturaleza. ¿Ya? Pero que por encima de la naturaleza material, por encima de la complacencia de los sentidos, está el aspecto espiritual que es el perenne. La complacencia de los sentidos son temporales, tiene un principio y un fin. Uno puede ver que cuando está gratificándose la lengua, comiendo un pastel muy rico o una preparación muy sabrosa, uno lo disfruta, qué cosa más rica, exquisito, sabroso, y sigue comiendo, pero resulta que llega un momento que se le acabó. Y de ahí ya no hay, se terminó. No le duró para siempre. O sea, esa es una de las características de la complacencia de los sentidos materiales, de la situación material en términos generales. Lo más duro, lo más largo, lo más longevo, lo que más dura en la vida de uno, ¿qué es? La vida, la propia vida. ¿Sí? Pero ese claro tiene máquinas, no sé si lo miras acá yo. Perdóname un segundito, voy a sacarle acá. Sí, porque tiene 2, 3 cosas que si no, no arranca. Perdón, ya ves. What happened? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo quedó el altar? Ah, muy bonito, muy hermoso. ¿Están abriendo? Sí, ahora sí puedo pasar a tomar las de la Govindaji. La más bella de Costa Rica. La más bella está. Qué honor. Hoy anda Maharaj, ¿verdad? Sí, su gracia está en Escalante. Escalante, ¿dónde es eso? En San José. Chepex. Chepenal.
Creo que no sé qué día va a estar aquí en un centro de yoga en Cartago. Usted tiene mi número, cualquier cosa ponga un mensajillo ahí. Mándame por para Para registrarlo. y para buscarte. Ahí está, sí. Bueno, entonces, en unos minutos hacemos Grupuya, ¿ya? Dame unos minutos. Ahí. Nos vemos, sí, unos minutos. Hoy es día precioso. Cuidado tus zapatos, vamos a estar. ¿Alguno de los atrás? Bueno, solo estos para allá, entonces. Estos son de Solo uso de templo, nada más. Exacto. Terminamos. Van a disculpar, pero ya salimos de este mandadito. Entonces ya para terminar el verso, cogemos un poco el hilo. Reitero de nuevo el verso. Las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos son, sin duda, el sendero hacia el cautiverio. Pero ese mismo tipo de relaciones, cuando se establece con una persona santa, llevan a la senda de la liberación, incluso si se establecen sin conocimiento. Y aquí Srila Prabhupada nos da el ejemplo en el significado del verso, que incluso cuando han habido personas que se han relacionado con Krishna, no necesariamente en la modalidad de la bondad, sino como enemigos o como objeto de complacencia de los sentidos, la Suprema Personalidad de Dios les ha otorgado la liberación. Lo cual quiere decir que por extensión, cuando uno se relaciona con una persona santa, con un devoto santo, uno se beneficia de esa santidad. Y el ejemplo que da Srila Prabhupada es, sepas o no sepas, tengas o no conocimiento de lo que es el fuego, si tú te acercas al fuego sientes calor. Y eso es. Entonces, por eso es tan importante relacionarse con devotos puros. Porque si tenemos la misericordia de asociarnos con devotos puros, eso va a significar que nos vamos a beneficiar de la espiritualidad de ese devoto puro. Exactamente como el fuego y el calor, aunque no sepamos. Por eso el sadhusanga es extremadamente importante, asociarse con devotos y en lo posible devotos puros, devotos mayores, devotos con avance espiritual ya establecido. Es mejor siempre asociarse con el peor de los devotos que con el mejor de los karmis, así dice, porque siempre el devoto es devoto. Por más de que no esté en una plataforma muy elevada, es devoto. Y esa asociación siempre será más favorable que la de un no devoto. Por eso los devotos siempre procuran, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, asociarse entre devotos. No intimar mucho, no agrandar una amistad con karmis, sino entre devotos. Porque eso, de una manera u otra, los une, los aglutina. Y como decimos siempre, todas las glorias a los devotos unidos. ¿No? Entonces, para terminar, ya estamos viendo cómo, voy a hacer un brevísimo resumen de cómo
cuando Kardama Muni y Devahuti se casaron, ya se emprendieron ambos en un viaje de pura complacencia de los sentidos. A tal punto que duraron 100 años en una luna de miel. Y que hasta Kardama Muni se dividió en 9 para poder complacer sensualmente 9 veces a su esposa Devahuti. Pero una vez que ya pasó todo eso, ya vuelve, porque eso tiene un límite, como el ejemplo de la comida. Mientras estamos comiendo rico, más sabroso, exquisito, pero llega un momento que se acaba. Igualmente pasa con la luna de miel. Se acaba la luna de miel y ya volvemos a la normalidad. Entonces, cuando volvemos a la normalidad, Kardama Muni le dice, ya, me tengo que ir a atender mi meditación. Y ahí Devahuti le dice, pero yo ¿cómo quedo? Necesito un hijo tuyo, varón, que sea el que se haga cargo de mí en tu ausencia. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo ahora, ya hemos dejado a un lado, ya pasamos la complacencia, ahora ya estamos entrando al aspecto espiritual. Ya estamos viendo cómo incluso Devahuti se apegó sin saber, porque Devahuti se apegó a Kardama Muni por el poder del yoga místico y por todo ese placer que le generó apego, pero ese apego material o ese apego sensorial también estaba revestido con un apego espiritual, porque la personalidad de Kardama Muni era muy fuerte espiritualmente hablando. Entonces le influenció. A tal punto que Devahuti no se quedó ya feliz, satisfecha, ya viajé el universo, 100 años de luna de miel, tengo 9 hijas, ¿qué más puede pedir? Ya nada. No, ella sintió la necesidad espiritual que emanaban de su propio esposo. Y por eso se hizo este pedido. Ya aquí vamos a parar. A continuación veremos a los próximos domingos o días que hagamos el Srimad Bhagavatam para continuar este capítulo de Kardama Muni y Devahuti, cómo termina esto. ¿Ya? Y vamos a ver que es una gran enseñanza para todos aquellos que son grihastas o quieren tomar. Mira, solo queda 2 versos más y terminamos. 2 versos más. Dejémoslo para el próximo domingo. Bueno, devotos, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar ahora a continuar con el programa. Continuamos con Guru Puya y después Govinda.